versículos 5 y 6. Le voy a dar lectura yo y posteriormente ustedes, ¿les parece? Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 3, versos 5 y 6. Amén. Vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ahora ustedes. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pueden sentarse. Hermanos, cuando confiamos en Dios, la confianza de Dios tiene muchas implicaciones, ¿verdad? No es nada más decir, no, pues yo confío en Dios. Como muchos dicen, ¿verdad? Dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y hermanos, si una de las implicaciones que tiene el confiar en Dios es cuando nosotros creemos en su palabra y obedecemos su palabra. Esa es la primera implicación, es la obediencia a su palabra. Amén. Y hermanos, comenzamos a dar pasos de obediencia, incluso cuando a veces no entendemos, ¿verdad?, lo que Dios manda o permite. A veces hay cosas que no entendemos. Por lo tanto, esta confianza es una confianza basada en la certeza de que Dios desea nuestro bien en medio de cualquier circunstancia. Y para poder alcanzar ese nivel de confianza en Dios, necesitamos seguir el consejo de este versículo, ¿verdad? Dice que confía, dice, en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en lo que tú entiendes, en tu prudencia, en tu sabiduría. No te apoyes. Nosotros tenemos que apoyarnos en la palabra, ¿verdad? Cualquier circunstancia de la vida, yo les he dicho, todo, ¿sí? Todo, inclusive todo pensamiento, dice, que tú tengas, llévalo a la obediencia a Cristo. Amén. Cuando el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, el Señor lo está diciendo por algo. No es nada más porque sí, se le ocurrió al Señor decirlo. No, hermanos, porque a veces nosotros creemos que tenemos razón, pero cuando llevamos esas cosas a la palabra, resulta que la palabra nos está diciendo otra cosa. Y a veces nosotros queremos acomodar la palabra a nuestra conveniencia. A como nosotros pensamos, acomodamos la palabra. Y es una de las cosas que Satanás hizo en el principio de los tiempos, hermanos. Tergiversar la palabra de Dios, ¿o no? Porque fue y con una aparente verdad engañó a Eva. Y él ha usado esa estrategia por miles de años. Hermano, la palabra, ¿por quién fue inspirada? Por Dios. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debe de ser revelada a los hombres? Por medio del Espíritu Santo, ¿o no? Es el Espíritu Santo el que revela. Por eso nosotros necesitamos esa comunión, esa intimidad con Dios, para que Dios nos revele la palabra, no como tú la entiendas. Por eso hay tantas religiones. Cada quien piensa de una manera y hace una religión, ¿sí o no? Y cuando tú escudriñas todo lo que ellos hacen, resulta que la palabra lo está refutando. No, inclusive hasta han hecho sus propias Biblias y le han quitado a la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia los confronta, ellos le cambian. Entonces no es de esa manera, es pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé la sabiduría, que nos dé la dirección. Es lo que tenemos que estar haciendo. Y hermanos,
aquí dice que no te apoyes, dice, en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio entendimiento. Quien desea entender, hermanos, todo en su totalidad antes de actuar, es que, hermanos, no va a conseguir, ¿verdad?, confiar plenamente en Dios. Y esto es así, porque a veces los caminos del Señor pues, no son lógicos o fáciles de entender. Y, hermanos, nuestra prudencia o cautela nos puede dar, nos puede impedir dar esos pasos de obediencia, impidiendo que descubramos, hermanos, las cosas maravillosas que Dios ha preparado para nosotros. A veces Dios nos llama a dar pasos de fe, y al hacerlo, hermanos, recibimos gran bendición. Y en la Biblia, hermanos, vemos, por ejemplo, personajes como Abraham y como Moisés. Dice que, hermanos, cuando el Señor llamó a Abraham, el Señor lo llamó a una tierra desconocida, ¿o no? Dice que lo sacó de allá de Ur de los Caldeos, de allá de su familia. El Señor lo sacó de ahí porque Dios se quería hacer un remanente a través de Abraham, y lo llevó a la tierra de Canaán. Y, hermanos, y Abraham sabía cómo estaba ahí las cosas. Inclusive se llevó a Lot. El Señor nunca le dijo que se llevara a Lot, y se llevó a Lot, y fue un dolor de cabeza para Abraham Lot. ¿Qué hizo Lot? Escogió las mejores tierras, la llanura de los ríos, escogió Lot. Y el Señor, Abraham, que le digo, si tú escoges allá, pues yo me voy hacia acá. ¿Y a quién bendijo Dios? Abraham. Aunque era adverso el lugar para los ojos de los hombres, para Dios no es adverso. El Señor dice que si es posible va a hacer ríos en medio del desierto, y el Señor los hace. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, cuando Dios te dice algo, Dios lo hace. Podemos, hermanos, Moisés salió huyendo de Egipto porque había matado a un egipcio, y se resguardó allá en este lugar, ¿verdad?, del monte Oreb. Ahí se resguardó. Y, hermanos, ¿y ustedes creen que Moisés se iba a imaginar que él, en el nombre de Dios, iba a abrir el Mar Rojo? Él nunca se imaginó eso. Y, hermanos, ¿qué hizo Abraham? Confió en Dios, y el Señor hizo grandes cosas con Moisés, perdón, ¿o no? Dice que Dios le permitió, hermanos, sacar agua de una piedra, ¿verdad?, de una peña, ¿o no? Y, hermanos, cuando tú confías en Dios, la Biblia dice que nunca vas a ser avergonzado, ¿o no? Nunca vas a ser avergonzado. A veces nosotros pues no entendemos del todo la palabra de Dios, y ellos confiaron plenamente. ¿Fueron decepcionados? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí ellos abrieron la puerta para recibir grandes bendiciones. Y hoy tenemos historias que podemos afirmar de que Dios es fiel con los que confían plenamente en Él. Dios responde a quienes depositan su confianza en Él, siempre. Dios nunca va a permitir que tú seas avergonzado si plenamente confías en Él. Él nunca va a ignorar el clamor de los que desean vivir en su voluntad. Y Él se pone manos a la obra, hermanos, y comienza a enderezar las sendas de las personas, ¿verdad? Los detalles de su vida. Bajo la dirección de Dios, todo va a estar bien. ¿Amén? Solamente necesitamos obedecer. Si no hay obediencia, no hay, hermanos, esas promesas no son efectivas. Si no hay obediencia, hermanos, Satanás solamente quiere un argumento para hacerte la vida imposible, ¿o no? Él está buscando solamente un argumento para poder hacerte la vida imposible.
No le des la oportunidad al enemigo de que avance en tu vida. Cuando le entregamos el timón de nuestro barco al Señor y le permitimos que Él sea el Señor en todo, hermanos, Él va a responder. ¿Qué es lo que desea Dios al tomar el timón de nuestra vida? ¿Qué es lo que te pide Dios? ¿Qué es lo primero que Dios te pide? Tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahí están la voluntad, ahí están las decisiones, los sentimientos. Ahí está, y Dios quiere tomar el control de tu corazón, ¿o no? Y Dios responde a aquellos que depositan su confianza en Él. Nunca va a ser avergonzado, ¿verdad?, una persona que confía en Dios. Y cuando le entregamos el timón, hermanos, Él responde, va a abrir caminos. Y yo te digo, ¿verdad?, elige vivir de esa manera y tu vida te va a ir mejor. Tu vida te va a ir mejor porque Dios está guiando tus pasos. Amén. Lo que nos dice este proverbio, hermanos, que hagamos, primeramente dice que confiemos en el Señor, dice, con todo nuestro corazón, ¿sí o no? Él dice aquí en Proverbios 3, confía en el Señor, dice, con todo tu corazón. La confianza, hermanos, es un acto de entrega, una entrega total a Dios, y significa que dejamos de depender de nuestra propia sabiduría y entendimientos limitados y comenzamos a reconocer que Dios tiene un plan para nosotros. Dios, cuando te hizo, ya te hizo con un plan, ¿o no? O viene alguien con un propósito conforme a su mente, o Dios diseñó un propósito para ti. Dios diseñó, cada quien tiene un propósito en la vida, ¿o no? Bueno, entonces encamínate en ese propósito. Dile al Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué me hiciste, Señor? ¿No? Dios, hermano, nos hizo ¿para qué? ¿Por qué te llamó el Señor? Dice que necesitamos nosotros reconciliar a las personas con Él, ¿o no? Necesitamos predicarles las palabras, la palabra de Dios a las personas. Necesitamos orar por las personas. Hay tantas cosas en la hora que podemos hacer. Y hermanos, Dios tiene un plan supremo para nuestras vidas. Y cuando confiamos en Él de todo corazón, entonces nos sometemos a su voluntad y, hermanos, nos apoyamos en su fidelidad. Dice que aunque tú seas infiel, dice que Dios sigue siendo fiel. Sí, a lo mejor nosotros fallamos, pero Él nunca va a fallar. Él es infalible. Entonces reconócelo, dice. Amén. Confía en Él con todo tu corazón, no en tu propia inteligencia. A menudo nos aferramos a nuestra inteligencia. Confiamos en nuestras habilidades. A veces queremos resolver las cosas nosotros, ¿o no? Y dejamos hasta el último. ¿A quién dejamos? A Dios. Cuando tú ya fallaste en todo, cuando todos tus recursos fallaron, como esa mujer de flujo de sangre que dice la Biblia, 12 años, dice que había ido a todos los médicos, ¿sí o no? ¿Qué más había hecho? Se había gastado todo su dinero, había confiado en los médicos, son hombres, ¿no? Esta mujer dice que por la enfermedad que tenía era inmunda en aquel entonces. Y dice que espiritualmente era rechazada ahí ¿sí? Y cualquiera que la tocara se volvía inmundo también, ¿sí o no? Así que ella era rechazada. Entonces, hermanos, cuando supo de Jesús, ¿qué dijo?
Si toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. ¿Sí o no? Y confió ella en que Jesús podía hacer eso. Y hermanos, cuando tocó el borde del manto de Jesús, ella fue sana. Yo quiero que me digas, ¿Jesús la rechazó? Y a veces nosotros rechazamos a las personas, ¿o no? Cuando esa mujer que la apedrearon, que le iban a apedrear, le iban a matar a pedradas, ¿qué le dijo el Señor a los que lo acusaban? Que tire la primera piedra, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Y la conciencia de esas personas, pues imagínense, empezaron a ir uno por uno. ¿Cómo estaría? todos estaban pegando. ¿Habrá alguien perfecto aquí, hermanos? No. Con Él siempre vamos a confiar. Él siempre va a estar ahí. Y a veces, así como andas, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, aquel que dice que no peca, dice que le hace a Dios confiar en Él. Amén. Porque dice que Él es nuestro sumo sacerdote allá en el reino de los cielos. Amén. En el trono. Él es el que está intercediendo por nosotros. Entonces, reconócelo, dice, en todos tus caminos. ¿Cuántas estás inmiscuyendo a Dios? Le digo una cosa, a veces te levantas y ni siquiera le das gracias a Dios. O a veces estás comiendo y ni siquiera le das gracias a Dios. ¿O no? O cuando te acuestas, tú sabes que te vas a levantar. Pero ¿qué pasa cuando tú te vas a acostar y le dices al Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces estar confiado? Hermanos, dice que el que te guarda no se adormecerá. Dice que no se dormirá el que guarda a Israel, dice la Biblia. El Señor no se duerme. Él siempre está atento, dice que Él tiene el control de todo. De todo tiene el control. Y tenemos que reconocerlo, hermanos, en nuestros caminos. Llevar a Dios a cada área de nuestra vida. Nuestras relaciones de trabajo, estudios, decisiones financieras. Tienes que invitar a Dios a ser parte integral de tu vida cotidiana. Y cuando reconoces a Dios en todo lo que haces, y te comprometes, ¿verdad?, a vivir de acuerdo con sus principios y sus mandamientos, hermanos, la Biblia dice que te va a ir bien, que vas a estar bien, ¿o no? Dice la Biblia que no va a haber justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él va a allanar tus sendas. Él, hermanos, dice que nos puso un camino en el cual debemos andar y no nos debemos salir de ahí, ¿o no? Pero a veces queremos andar en los dos caminos. A veces así andamos. Y dice el Señor, no. Tenemos que ir en el camino que Dios nos ha puesto. Y una vez tuve esa visión, sí les platiqué, ¿verdad?, de los dos caminos. Y hermanos, sí, la mera verdad del otro camino es terrible. Y mucha gente está yendo por él. Mucha gente dice que el Abadón no se sacia de recibir los muertos. ¿Tú te imaginas cuántas personas están muriendo ahorita en este instante? ¿A dónde se están yendo? La iglesia juega un papel fundamental, hermanos, en la vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué tanto confiamos en Dios? A veces no queremos predicar porque tenemos miedo, ¿sí o no?, de lo que vamos a decir. No queremos llevar el mensaje porque yo no sé hablar, hermano. No conozco la palabra. Pues ponte a estudiar la palabra. Y el Espíritu Santo te va a decir de qué hablar. Yo me acuerdo del hermano Julio cuando empezó. Y ahora nadie te para, hermano. A quien se encuentra, él le predica la palabra. El hermano Luis. ¿Sí? Ahí está Marilu sabe mucha palabra. Sí. Hermanos, verdaderamente confiar en Dios es obedecer. ¿Sí? El primer paso
para confiar en Dios es cuando tú comienzas a creer en su palabra y a obedecer su palabra. Dice que Él va a allanar tus sendas. Aquí encontramos una promesa reconfortable aquí en Proverbios, hermanos. Cuando confiamos en el Señor de todo corazón y lo reconocemos en todos nuestros caminos, dice que Él va a allanar nuestros senderos. No significa que no vas a enfrentar desafíos, sí, ¿verdad? Cristo lo dijo. Vas a tener aflicciones, pero no tengas miedo, dice, porque yo he vencido al mundo. Mateo 28, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? No significa que no vas a enfrentar problemas, pero significa que Dios nos guiará y nos dirigirá en el camino correcto. ¿Ven? Él hará que nuestros pasos sean seguros. Dice que mandará ángeles cerca de ti para que tu pie no tropiece con piedra. Sí, pero obedece. Porque cuando tú no obedeces, ¿qué pasa? El enemigo, ¿qué hace? Entonces, Dios se agrada con los que confían en Él. Amén. El Señor dice allá en el Salmo 145, 18, dice, el Señor está cerca, dice, de quienes lo invocan. De quienes lo invocan, dice, en verdad. Hay muchas personas que invocan el nombre de Dios, pero no en la verdad. Solamente usan el nombre de Dios en vano. Entonces dice que Él está cerca de los que lo invocan en verdad. Amén. Dice el Salmo 37, versos 5 y 6. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No, Salmo 37, versos 5 y 6 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará y hará que tu justicia, dice, resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol, dice, de mediodía. Amén. Dice el Salmo 46, 10, dice, estén quietos y conozcan, dice, que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Cuando el Señor te dice, estate quieto, quiere decir que deja de hacer tu voluntad y comienza a hacer la voluntad de Dios. Amén. Confiar en Dios. Comienzas, cuando tú confías en Dios, hermanos, comienzas a reconocer que Él está en control de todo. Amén. Y aunque no entendamos lo que está sucediendo, podemos descansar en que Él tiene un plan perfecto. El plan de Dios es perfecto, el tuyo no. Dice el Señor, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Lo de Dios es perfecto, lo tuyo no. Aunque me quieras hacer creer lo contrario. ¿O no? A veces estamos tratando de controlar todo. No puedes controlar ni tu vida y quieres controlar la de otros. Quieres controlar todo a veces. Hay personas que quieren tener el control de todo. El único que tiene el control de todo, hermanos, es Dios. ¿Amén? Tenemos que estar dispuestos a que Dios tome las riendas. Amén. Hermanos, los que tenemos hijos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos? A veces nosotros queremos dirigir la vida de nuestros hijos, ¿sí o no? Y decirles, haz esto, haz el otro, y todo lo que tú crees conveniente. A veces los hijos que hacen se enfadan y se van de la casa. Enséñale la palabra mejor. Lo que Dios dice, eso es correcto. ¿O no? Y siempre que les hables, háblales, pero de acuerdo a la palabra. No le digas nada que salga de ti, de tu mente, de tu filosofía, de tu... Hermanos, eso es erróneo. Cuando una persona es dirigida por el Espíritu Santo, pues va a hablar verdad. Pero si no es así, porque el Espíritu Santo siempre va a poner
la palabra en tu mente y en tu corazón. Siempre que Dios habla, no sé, los que están un poquito más avanzados en la cuestión de madurez, siempre que Dios habla a través de la palabra, ¿sí o no? Siempre. El Señor nunca llega y te acusa o te regaña. ¿Qué es lo que hace Dios? Siempre llega y te edifica, ¿sí o no? Yo una vez de madrugada estaba reclamándole al Señor. No tenía yo trabajo, estaba enfermo y a mi hijo lo iban a operar. Mi casa no tenía dinero. Y yo le estaba reclamando al Señor porque me había dejado. Ya me abandonaste. Y yo diciéndole al Señor, pues yo te sirvo, y yo enojado con el Señor. Y llega el Señor y me cita Isaías 41 días. Dios mío, hermanos, eran las 6 de la mañana y yo estaba llorando, pidiéndole perdón. Dice, nunca, ¿qué dice? Te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estaba enfermo y yo sané ese momento. No tenía trabajo y a las 6 de la mañana estaba un americano tocándome la puerta ofreciéndome trabajo. Cuando tú confías en Él, ¿qué hace Él? Allana tus caminos. Por eso debemos confiar en Él. No te apoyes en tu propia prudencia, en tus caminos. No confíes. A veces nosotros depositamos, andamos contándole nuestra vida, hermanos, a otra gente que no tienen temor de Dios. ¿Sí o no? Mucha gente confías en médicos, confías en ¿qué más? A ver, dígame. Brujos, ¿qué más? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Jeremías 17:5? A ver, sáquenlo ahí. Maldito el varón que confía en el hombre, su corazón se aparta de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta. ¿Sí? Pero ¿qué dice en el versículo después? A ver, ¿qué dice? Bendito el varón, ¿qué dice? A ver, léanlo. El verso 18, ¿qué dice? Jeremías 17:5, Jeremías 17:6, ¿qué dice? A ver, esos que leen la Biblia. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los... Ahí dice que bendito el hombre que confía en Dios. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Y comienza a decir las bendiciones que vienen cuando tú confías en Él. ¿O no? Dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Vas a dar tu fruto a tiempo, dice, y tu hoja no caerá. Lo que implica, hermanos, confiar en Dios. Y a veces nosotros, hermanos, ya repasamos como esa mujer, 12 años, ¿verdad? Enferma, gastó todo su dinero, confió en médico, confió en todo el mundo. No sé si haya ido a ver brujos, o le hayan leído las cartas, o vaya por ahí con agoreros, o le hayan santiguado, como le llaman, no sé qué habrán hecho. Hasta que escuchó que Jesús sanaba. ¿Jesús decepcionó a esa mujer? ¿No? ¿Qué dice Jesús? ¿Ha salido poder de mí? Con el solo hecho de confiar en Él. Cuando tú confías en Él, Dios trae retribución a tu vida. Pero confía en Él, obedece su palabra. Las promesas, hermanos, si tú checas, las promesas solamente son para los obedientes, ¿o no? Solamente. Dios se va a encargar. Dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios se va a encargar. Dice, mira las aves que no trabajan, ¿qué dice? Ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que estas? Dice allá en Mateo 6:26. ¿Sí? Cuando tú confías en Dios, Dios se va a encargar de la añadidura. ¿Amén? Te va a abrir puertas. A veces lo que tanto nosotros hemos batallado por mucho tiempo, y en el momento en que tú decides confiar en Dios, ahí tienes la respuesta. Pero tú ya batallaste mucho tiempo con esta mujer, ¿verdad? Y Dios tiene la respuesta a una sola, a un clamor. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que líbranos aparte de él. ¿Dónde? Y a mí, que líbranos aparte de tu vida. Amén. Entonces la obediencia, hermano, es una expresión de nuestra confianza en Dios. Cuando obedecemos sus mandamientos, entonces demostramos que creemos que sus caminos son mejores. ¿Amén? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Hermanos, es una pregunta. Incluso cuando no entendemos sus planes. A veces no. Yo siento que la mayoría no. Muy difícil. Pero sí se puede. Dios necesita formar, moldear tu vida para Él. Dice que Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Él tiene que formarte en una vasija de honra. Amén. Dice allá en Isaías 40:31, dice que los que esperan en Jehová, dice, tendrán. Aquí está diciendo los que están confiando, los que están poniendo toda su confianza en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Amén? Las águilas, hermanos, ellas vuelan encima de la tormenta. Ellas ven la tormenta desde abajo, ¿verdad? Desde arriba, perdón. A veces necesitamos nosotros ver la vida de esa manera. Por encima de las dificultades nosotros vamos a estar. Amén. Porque Dios te colocó ahí. Pero a veces nosotros no creemos, ¿verdad? Dios actúa en el momento perfecto. Dios nunca se va a tardar. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Porque a lo mejor antes Dios no le hubiera hecho caso. Pero en el momento justo, cuando yo iba a creer en Él, Él llegó. Estábamos platicando, mi esposa, ¿a quién estábamos dando ese testimonio, hija? ¿Ahorita? A la hermana Eva, ¿verdad? Hermanos, cuando yo conocí al Señor, nosotros habíamos ya terminado la carrera, estábamos trabajando, ¿dónde, hija? Yo estaba trabajando en Sonora, ¿verdad? En Sonora cuando Fernandito. Estábamos en Sonora, yo estaba de jefe de reclutamiento y selección de personal en una compañía minera. Y hermanos, y teníamos ya a Berenice. Y entonces mi esposa tenía a Fernando en su vientre. Y tenía 5 meses y 3 semanas, ¿verdad? Y el bebé se viene, ¿verdad? Y el bebé nació vivo, de 5 meses con 3 semanas. Nació vivo. Y ahí donde lo tenían, hermanos, en ese lugar había gente infectada con neumonía. Imagínense, un neonato de 5 meses con 3 semanas y lo infectaron de neumonía. Mi hijo no respiraba por sí mismo. La sangre le circulaba al revés. Tenía soplo cardíaco y tenía neumonía. Y los médicos ellos decían que se iba a morir. Inclusive cuando lo llevaron al hospital general de grave, lo llevaron a terapia intensiva de gravedad, el médico nos dijo que se iba a morir, el director. Y lo iban a desconectar, inclusive lo desconectaron, ¿verdad? Para que se muriera. Y cuando me dice mi esposa, desconectaron a mi hijo para que se muriera,
Yo no tenía temor de Dios, hermanos, yo era una persona muy violenta. Yo fui, agarré al director general del hospital, lo agarré de la solapa y le pegué varios azotones en un pilar. Le digo, si mi hijo se muere, te mueres tú también, le dije. Tú no tenías por qué desconectarlo. ¿Cuánto cuesta el oxígeno? ¿Cuánto cuesta lo que está ahí? Yo te lo voy a pagar, pero no lo desconectes. Yo estaba en ese momento enfurecido y mi esposa estaba conectando. Ella volvió, se fue y volvió a conectar a mi hijo para que no se muriera. Le digo, si le pasa algo a mi hijo, yo no sé, le digo, te voy a buscar, yo voy a buscar a ti y a toda tu familia. Imagínense, hermanos, yo estaba como Pablo aventando amenazas. Yo no conocía de Dios. Y ahí cuando estábamos, que lo mueven del IMSS, que lo mueven al hospital del Estado, ¿verdad? Al hospital infantil del Estado, con especialistas. El IMSS estaba pagando todo eso, porque dice que ya no podían hacer nada por él. Cuando llegaron los médicos nos dijeron lo mismo. No, pues ya lo traen muy grave, no vamos a poder hacer nada por él. Dice, pues trae la consigna de parte del papá que lo tienen que atender. Y ya decían, a mí ya me decían que, dice, tengan cuidado con ese señor, dice, porque es bravo. Y hermanos, y que había personas ahí, evangélicos, cristianos, que nos hablaron, ¿verdad, hija? Y dijeron, hagan un trato con el Señor. Yo sé que el Señor no hace pacto con los hombres. Perdón, que un hombre pueda hacer pacto con Dios. Es Dios quien hace el trato con los hombres. Pero yo fui muy atrevido y le dije, Señor, yo quiero hacer un trato contigo. Yo siento que el Señor entendió mi ignorancia. Mi mamá me habló y dijo, si tú tienes la solución en tus manos, confía en Dios y Dios va a sanar a tu hijo. Y en ese momento mi esposa y yo comenzamos a orar. Y le pedimos perdón a Dios. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Yo te voy a servir, pero sánalo. Y yo me fui a Nacosari, ¿verdad, hija? Que tenía que firmar unos papeles a la compañía. Y me llevé a mi hija, Berenice. Berenice la cuidaban las secretarias. Y cuando llamaron a mi esposa, en la madrugada la llamaron, de que la llamaron, ¿qué te dijeron, hija? Que no sabía lo que estaba pasando, pero que le iban a quitar algunos aparatos. Empezaron a quitarle el oxígeno y comenzaron a quitarle los monitores porque mi hijo ya estaba reaccionando. Mi hijo sanó en el momento en que nosotros oramos y le pedimos a Dios, mi hijo sanó. Él cabía en una cajita de zapatos y su piel la tenía pegada a los huesos. Cuando salió de ahí, él salió bien, ¿verdad, hija? Le siguieron haciendo estudios porque ellos no creían lo que había pasado. Solamente el cardiólogo dijo, esto es un milagro lo que pasó aquí. Y siguieron haciéndole estudios y todos los estudios arrojaron que mi hijo estaba bien. Yo le digo una cosa, yo renuncié a mi trabajo y me vine a servirle al Señor. Tengo, ¿cuántos años tiene Fernando, hija? 31 años. Y desde ese momento, hermanos, yo decidí entregarle mi vida a Cristo. Y les puedo decir una cosa, hermanos, fue el primer milagro que yo vi en mi vida por confiar en Dios. La Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo cuando lo invocas de verdad, ¿sí o no? Él y toda su casa, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo clamé, yo le lloré al Señor, le pedí perdón. Y yo te puedo decir, hermanos, todos esos años, desde Fernando hasta ahorita, yo he visto la mano de Dios en todos los asuntos de mi vida. Hasta ahorita Dios no me ha dejado. ¿Por qué? Porque yo decidí confiar en Él. Y sigo confiando en Él. Aunque el enemigo venga como río, que dice, no temeré.
Porque Dios está ahí. Siempre va a estar ahí. Los caminos de Él son mejores. Los caminos que yo tenía eran caminos de muerte. Si yo no hubiera conocido a Dios, le digo a mi esposa, yo estuviera en el panteón o en la cárcel. Porque yo era un hombre muy violento. Muy violento. Y yo entregué todo eso al Señor. Estudié defensa personal y yo renuncié a eso. Le dije, Señor, no más. Y hasta ahorita yo no he vuelto a usar eso. Yo renuncié a todo eso. Porque, hermanos, ¿qué dice el Señor? Niégate a ti mismo y síguelo. Amén. Los que esperan en Jehová, dice, tendrán, dice, nuevas fuerzas. Dios actúa, hermanos, siempre en el momento perfecto, en el momento, hermanos, que tú decides confiar. Y Él va a cumplir, hermanos, esas promesas. Siempre. Amén. Dice, por nada estéis afanosos, dice allá Filipenses, ¿verdad? 4, 6 y 7. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, dice, en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios es un regalo, ¿o no? ¿Dónde la consiguió Cristo para nosotros? En la cruz. Dice que el precio de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas hemos sido curados. Es un regalo, hermanos, y aunque las circunstancias sean difíciles, podemos experimentar esa paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, hermanos, ¿estamos buscando paz con nuestras propias fuerzas o estamos descansando en la paz de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora la pregunta es esta, hermanos. ¿Verdaderamente estamos confiando en Dios? ¿O nos apoyamos en lo que podemos hacer nosotros? ¿O la confianza en otras personas? Hermanos, cuando tú vienes aquí en la iglesia, tu mirada, ¿dónde tiene que estar? En Cristo. Dice Pablo, prosigo a la meta, ¿verdad? Al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Así que nuestra mirada tiene que estar en Cristo. ¿Ok? Ahí tiene que estar tu mirada. A veces confiamos, hermanos, en los hombres. Como dice allá Jeremías, ¿verdad? Y cuando leo la Biblia en el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver los pecados de los israelitas. ¿Qué hicieron los israelitas? A pesar de todos los portentos y milagros que había, ¿qué hacían los israelitas? Dice que murmuraban en contra de Dios, ¿sí o no? Murmuraban en contra de Dios. Y el hecho de que aún estando bajo la ley, cuidó de ellos, a mí me llena el corazón de asombro y los ojos de lágrimas, hermanos. Pero leo también que era el único pueblo de la tierra que servía al Dios verdadero, así como era. Porque los demás dice que servían a dioses falsos. Y me veo a mí luego, y lo que quiero hacer, hermanos, es gritar como dice Isaías. Ay de mí, dice, allá Isaías 6:5, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo, dice que tiene labios inmundos. ¿Qué hizo Jeremías cuando Dios lo llamó a predicar? ¿Qué le dijo? Señor, soy de labios inmundos. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que mandó un ángel con un carbón encendido y lo puso en su boca para purificar esa boca. Dios puede purificar nuestra boca también. Hermanos, y cuando tú te paras en este altar, la persona que se pone a predicar la palabra
tiene que ser una persona que no hable malas palabras. Porque dice que de una misma fuente no pueden salir agua salada o agua dulce, no pueden. Tenemos que tener cuidado de nuestra boca. Amén. Si has decidido confiar en Dios, comienza a obedecerlo entonces. Porque confiar en Dios es obedecer su palabra. Dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando tú lo hagas, dice el Señor, entonces yo te amaré y vendremos y haremos morada contigo. Dios quiere personas honestas, verdaderas, que lo sigan. No quiere títeres ni robots. Dios quiere personas que verdaderamente lo amen. Amén. Porque Cristo se va a desposar con una iglesia que lo ame. Dice que allá en el cielo no va a entrar nada inmundo y que haga mentira. Solamente gente honesta y verdadera que lo siga. ¿Amén? Que sea fiel. Ahí es donde va a entrar. Vas a poder entrar, ¿verdad? Dice allá en Romanos 10. Vamos a dar lectura. Todos juntos nos paramos, amén. Romanos 10, terminamos. Versos 11 al 13. Dice, pues la Escritura dice. A ver, todos juntos. ¿Cuántos ya tienen el texto? Vamos a ver. Romanos capítulo 10. 11, 12 y 13. Todos juntos, ¿qué dice? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Será una garantía confiar en Dios, hermanos? Dice que todo aquel que confía en Él no va a ser avergonzado. Dice, deleítate con todo tu corazón en el Señor. Dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Dios nunca va a defraudar a los que confían en Él. Todo el mundo te va a fallar, hasta tu mamá te puede fallar, tu papá. Los que dicen que están más cerca de ti te van a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Él es verdadero. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Dios es verdadero. Hay muchas cosas que estamos esperando aún en Dios y que no se han cumplido, ¿verdad? Que no hemos visto claro. Pero ¿será que Dios está fallando? ¿O qué está pasando ahí? Es que nosotros no estamos confiando verdaderamente en Él. Cuando tú confías en Dios, hermanos, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, algo está pasando con nuestra fe, ¿o no? Algo está pasando con tu confianza. Algo está pasando contigo. A lo mejor no eres totalmente transparente con Dios. A lo mejor verdaderamente no lo amas como Dios demanda que lo ames. A lo mejor no lo buscas como Dios demanda que lo busques. Dice la Biblia que cuando tú lo buscas de todo corazón, dice que Él se va a dejar encontrar. Hermanos, Dios nunca se va a dejar encontrar por alguien que no esté acorde a su voluntad. Nunca se va a dejar encontrar, ¿o no? Entonces tenemos que ser primeramente sinceros. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dicen que un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Amén. Vamos a orar. Yo quiero que reflexiones. ¿Verdaderamente estás confiando en Dios? Hay muchas cosas que hemos estado pidiendo por mucho tiempo. ¿Por qué no se han hecho efectivas? ¿Qué está pasando? Dios es infalible, hermano. Dios es poderoso, es soberano, es inmutable. Todo lo sabe, todo lo puede. Él está en control, ¿verdad? Amén. Él le dijo al sol, ahí quédate. Y el sol está ahí hasta ahorita.
Sí, le dijo a la luna, ahí vas a estar, la luna está ahí, no se ha movido. ¿Amén? Él tiene orden, hermanos, de todo. Los que estamos desordenados somos nosotros. Nosotros estamos metiendo caos aquí en el mundo porque somos desobedientes. Dios no es así. Dice que Dios es orden, ¿o no? Dios es orden. Dios no es un Dios de confusión. Los que estamos confundidos somos nosotros. Tenemos que rogarle al Espíritu Santo que nos ayude a entender la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú te metas, ¿sí?, en el parámetro de obediencia de Dios, cuando te ingreses en esa senda que Dios ha dispuesto para ti, las cosas van a cambiar para ti. Tu mente, tu salud, todo tu ser, todo, porque Dios es inclusivo, Dios es integral. Muchas personas hablan de prosperidad y lo enfocan al dinero. Dios, hermanos, lo que le interesa de ti es que tú estés bien de salud, que estés bien con tu familia, que tengas paz, que no te falte comida. Eso es lo que quiere Dios, que tú tengas. Amén. Y Dios va a hacer muchas cosas cuando tú verdaderamente confíes en Él. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, verdaderamente, Señor, estoy confiando en ti. Verdaderamente, Señor, estoy, bendito Dios, en ese parámetro. Mira, Dios, hay personajes en la Biblia, Señor, que confiaron en ti. Ahí podemos ver, Señor, a esos grandes varones, bendito Dios. Ese hombre, Señor, que arrancó, bendito Dios, ese portón, Señor, con todo y muros, y lo pudo caminar 30 kilómetros con esos hombros. Ese hombre, Señor, Padre, te pedimos perdón. Tú puedes hacer, Señor, aún una oración, Señor, sincera, Señor, y de confianza. Tú puedes hacer un milagro. Tú puedes cambiar, Señor, lo que por años, Padre, no hemos podido lograr, Señor, con nuestros esfuerzos. Señor, dice allá en Primera de Pedro, Señor, que esas hermosas y maravillosas promesas, Señor, tú las has traído para nosotros, bendito Dios, que nos has hecho partícipes de ellas, Padre, y que son efectivas cuando nosotros confiamos y obedecemos tu palabra. Dice tu palabra ya en el Salmo 134, clama al justo y Dios lo oye y lo libra de todas sus aflicciones. No hay justo desamparado, dice, ni su simiente que mendigue pan. Tú, Señor, harás todo cuando decidimos creer en ti. Yo he podido ver tus milagros y tus maravillas. Y yo sé, bendito Dios, que vas a seguir estando conmigo y vas a seguir estando con mis hermanos. Yo te ruego, Dios, que podamos confiar plenamente en ti. Dios, te ruego, Dios, por cada vida, Señor. Hay muchas situaciones en nuestros hogares, Padre, y hoy tú puedes hacer el cambio en nuestras casas, en nuestra familia. Pero te rogamos, bendito Dios, que primeramente actúes en nuestras vidas. Cambia nuestra vida. Así como dice David en el Salmo 51, pon un espíritu recto dentro de nosotros. Lava, limpia nuestro corazón con hisopo. Y de esa manera vamos a poder predicar tu palabra a los transgresores. Cámbianos primeramente a nosotros. Y ayúdanos, bendito Dios, a confiar plenamente en ti. Gracias, Dios. Yo pongo la vida de mis hermanos en tus manos. Que tu paz, tu amor y tu perfecta comunión sea con todos. Dios, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús, te lo pedimos. Amén
y amén. Que Dios los bendiga. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que Dios los bendiga. Que el amor de Dios y la paz de Jesús y esa comunión con su Espíritu Santo sea con todos. Dios los bendiga a todos. Amén.